Igual. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿No? Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado su día de vacaciones, la verdad, ¿no? Porque fue un día nada más. Y nosotros debemos continuar, ¿sí? Nosotros, no, la última clase, iniciamos organizaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ir como desglosando, no, desmenuzando todos los temas relacionados a nuestro ámbito? Y para estar muy conscientes, ¿no?, de todo el estudio, dijimos, vamos a empezar por el ámbito. ¿Cuál sería nuestro ámbito de trabajo? Que pueden ser dos, organizaciones o puede ser una organización empresarial en ese caso, ¿sí? Yo, de los alumnos que hemos tenido, la mayoría, su objetivo es insertarse en una organización empresarial, ¿sí? Pero también pueden formar ustedes parte de una agencia, ¿por qué no? Una agencia de recursos humanos. Ese también es otro ámbito que podríamos insertarnos nosotros. Y en muchos más, ¿no? Porque en todas las áreas debe haber un auxiliar, un licenciado en recursos humanos, ¿sí? Y estuvimos viendo con Norma, creo que estuvo la última clase, definimos qué era organización, ¿sí? Mencionábamos que era un conjunto de personas, decíamos nosotros, ¿no?, que tenían un objetivo común, ¿sí? Que utilizan recursos, hemos mencionado en su momento los 5 tipos de recursos que son necesarios, ¿no? Recursos humanos fundamental, recursos materiales, recursos tecnológicos. Después decíamos los recursos intangibles, esos donde se cuida muchísimo la cara visible que puede llegar a tener una empresa, una organización, y se cuida mucho la marca también, ¿sí? Y luego hablábamos de un recurso que es relacionado a la naturaleza y que las empresas lo utilizan para, bueno, elaborar, producir, dependerá de la actividad que se dedica, ¿sí? Y después vimos también un concepto que nos mencionaba un economista muy conocido, ¿sí?, que decíamos que es Max Weber, ¿no?, este economista, y a mí me gustó muchísimo tomar estos conceptos por cómo integra, ¿no?, los conceptos en esa pequeña definición, ¿sí? Y decíamos que la organización era un grupo corporativo, ¿sí? Y justamente, ¿no?, nosotros vamos a ser parte de ese grupo que también se establecen reglas. ¿Quiénes son las que las van a establecer en algún momento? Algunas ya están impuestas, ¿no?, desde organismos que dirigen a todas las organizaciones, y las internas las vamos a manejar nosotros, ¿no?, en nuestro ámbito, como nosotros quisiéramos llevar ese departamento de recursos humanos y también los otros, porque nosotros tenemos esa, digamos, esa función de hacerlo. Sí, la verdad que lo vamos a realizar, pero ese trabajo no lo hacemos solos, ¿no? Nosotros necesitamos, decimos, un grupo corporativo, ¿sí? Un grupo administrativo también. Ahí está Araceli, que está ingresando. Y de ahí una pequeña clasificación, ¿sí? No vimos nada más, creo, la semana pasada, y yo se los voy a compartir. Seguro que la clase grabada la vieron, no lo sé. Y les voy a compartir este cuadrito que lo destacamos y vimos la importancia que tiene para que nos organicemos y sepamos dónde nosotros podamos ejercer, ¿sí? Fíjense, ahí se los voy a mostrar y aquí dejamos con los alumnos que estuvieron no la clase pasada, la anterior. Acá vemos todos los tipos de organizaciones donde ustedes podrían insertarse, ¿sí? Decíamos organizaciones sin fines de lucro, bueno, aquellas donde el fin que tienen no es una ganancia, sino más bien un beneficio.
Bueno, quedan pocas, pero están, muy poquitas. Después tenemos aquellas que sí, que buscan, que tienen un fin, ¿no? En este caso es la ganancia, que es el otro ámbito donde ustedes podrían ejercer. Pues teníamos estas organizaciones descentralizadas donde aquellas necesitan sí o sí el apoyo de otros organismos, ¿no? Para que puedan cumplir con su actividad. Y luego hablábamos de las organizaciones centralizadas, que son aquellas que tratan de cumplir sus actividades sin la necesidad de otras, ¿no? Sin el apoyo. Son muy pocas también, ¿no? Porque toda organización necesita el acompañamiento, aportes, guías en algún momento, ¿sí? Entonces son muy, muy poquitas. Después decíamos, estas otro tipo de organizaciones donde son muy distintas a las anteriores, ¿sí? Aquellas que llamamos organizaciones formales, donde la principal característica es que tienen una estructura jerárquica, ¿no? Que vendría a ser, está representada por los jefes, ¿no? Los gerentes, los directores, o niveles superiores, que le llamamos nosotros, ¿no? Y luego tenemos los diferentes departamentos, que en uno de esos vamos a estar insertos nosotros, y luego tenemos el plantel, ¿no? De trabajadores, que son los que se dedican a producir, a elaborar, si fuese una empresa, ¿sí? Y después tenemos la opuesta, que son las organizaciones informales. Ellas no tienen ningún tipo de organización jerárquica, no hay acá horarios exclusivos, cada uno hace su aporte, ¿no? Y ganancias, más bien, es buscar un fin benéfico, ¿sí? No hay en sí la búsqueda de ese dinero. Y después podríamos hablar de estas organizaciones lineales, funcionales y staff, donde la diferencia entre todas es la presencia de un supervisor. Desde nuestra área, el supervisor va a pasar a ser mi mano derecha, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver por qué y cómo nos va a acompañar en este proceso de selección, de evaluación en algún momento, ¿sí? Porque vamos a necesitar que él nos comente qué ha observado en determinados trabajadores, en determinados grupos, y nosotros hacer esos guiones, ¿sí? Para llevar adelante las evaluaciones y otras actividades más que después se las voy a ir contando que realizamos nosotros. Y aquí, después cuando hablamos de organizaciones que son funcionales, ellas tienen que ver con la presencia de varias personas que acompañan, ¿sí? Algunas veces hablamos de que tienen relación con la primera línea de mando, ¿sí? Otros puede ser una combinación, como es en el caso de estas últimas, ¿no? De la línea staff, ¿sí? Ahora las vamos a desarrollar bien en profundidad, que nosotros la semana pasada no lo hicimos. Yo hice una síntesis muy, muy rápida, como para que conozcan ustedes y qué estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Bueno, vamos a conocer y vamos a destacar características de las organizaciones. La primer clasificación son las formales. Ustedes ya saben ahora, ¿sí? Yo dije recién, presentan una estructura organizacional, ¿sí? Y también vamos a destacar estas características, ¿sí? Algunas veces nosotros vamos a tener organizaciones que buscan, ¿no? Un fin que es el lucro, sería una ganancia, dije yo recién. Y aparece este otro ámbito donde ustedes, me imagino, que quieren insertarse, que es las empresas, ¿sí? Donde nosotros vamos a realizar diferentes actividades, pero así también tenemos estas otras, ¿no? Organizaciones sin fines de lucro, donde nuestro actuar
aquí puede ser que esté presente, pero no realmente como lo haríamos en una empresa. Acá fíjense, no se espera una ganancia, más bien es beneficios, ayudar, colaborar, hay aportes de terceros, decimos nosotros acá, ¿sí? Sería como que nuestro trabajo lo hacemos, bueno, por ayudar, por colaborar, ¿sí? Son muy pocas las que realmente quedan y que no buscan exactamente una ganancia, ¿no? Ustedes lo deben observar cada uno en sus provincias o a nivel nacional también, ¿sí? O puede ser que busquen un beneficio, pero siempre hay un aporte por parte de terceros, ¿sí? Que eso lo vemos y no está mal también, pero ahí decide la persona si quiere participar o no. Acá sí, fíjense que tenemos según su formalidad que yo les mencionaba recién. Fundamentalmente tienen esa estructura que la vamos a ver, que nos va a permitir a nosotros distribuir las responsabilidades y las funciones que tiene cada una de esas personas que ustedes han seleccionado, ¿sí? Que de acuerdo al perfil que tienen y que la empresa está necesitando, nosotros vamos a seguir una serie de pasos que implica esas evaluaciones y decidir cuál es el perfil que puede ser similar al que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y que estas estructuras son muchísimas. Cada empresa, ¿no? Va a tener su propia estructura, que las vamos a ver. Pueden ser lineales, verticales, escalables, horizontales, ¿sí? Tenemos muchísimas para estudiar y que de acuerdo a la cantidad de trabajadores que la formen, como así también la cantidad de actividades, como así también la cantidad de personas, ¿sí? Vamos a tener esa forma o esa estructura. Acá dice, fíjense que hay sistemas definidos para tomar determinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién las va a tomar? Acá tenemos un gerente, un jefe, un director, dije yo recién, ¿no? Ellos van a ser los encargados de tomar la decisión de la búsqueda de personal y nosotros iniciamos este trabajo, ¿sí? Como así también va a tomar la determinación de dar la baja, ¿no? Porque determinado personal no cumple, ¿no? Con los requerimientos, con lo establecido, con lo que la empresa o la organización está necesitando, ¿sí? Y acá sí tenemos estas tres clasificaciones que van a presentarse y que ustedes pueden estar insertos. Fíjense, una organización funcional donde van a tener más de un supervisor. Para nuestra área, los supervisores, como dije recién, son totalmente necesarios. Hay un apoyo, ¿sí? Un acompañamiento. Pero así también tenemos otro acompañamiento más que es el psicólogo organizacional, ¿sí? Él conoce aspectos que tal vez nosotros no los conocemos, pero con el tiempo, compartir, ¿no? Y adquirir esas enseñanzas, podemos realizarlas sin la presencia de él, ¿sí? Aunque es necesario que también esté, ¿sí? Más que todo cuando tengamos que hacer las entrevistas, ¿sí? Donde ellos pueden analizar aspectos psicológicos desde su forma de actuar, ¿no? Desde la llegada nomás, ya tienen una primera impresión o un primer estudio que ellos realizan. Y después se comprueba con los test, ¿no? Las pruebas que nosotros vamos a ir solicitando a ese postulante, ¿sí? Como así también cuando hacemos las evaluaciones. Acá sí, fíjense que decimos en una organización lineal donde acá hay una relación, fíjense, decimos sí es directa entre el supervisor y un subordinado. O sea que acá puede ser, tal vez, tenemos un cargo tal vez muy superior y podemos tener también
otro trabajador de un nivel de importancia, bueno, superior, ¿sí? ¿Quién es el que dirija tal vez un grupo, ¿sí? Pero siempre va a depender de lo que disponga el supervisor, ¿sí? Acá, desde nuestro ámbito, me voy a guiar siempre por el supervisor, ¿sí? El subordinado, bueno, puede ser que conozca en profundidad el grupo, pero siempre va a recibir la apoyatura del supervisor, ¿sí? Después tenemos una organización línea staff, es la más sencilla de todas. Es la combinación de estas, ¿no? Hay más supervisores en cada uno de las áreas y esos supervisores tienen a la vez una relación con sus subordinados, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en todas estas, ¿sí? No dependerá donde ustedes vayan digo yo siempre vayan a ejercer, ¿sí? Que después iniciamos la búsqueda para insertarnos. Después tenemos la opuesta, que es las organizaciones informales, todo lo contrario de lo que yo recién les acabo de contar, ¿sí? Dije, no hay una estructura definida, no hay jefes, no hay una obligación de hacer determinadas actividades porque cada uno las realiza si lo desea, ¿sí? Para colaborar con esa organización, ¿sí? Por eso yo acá les coloqué, no poseen medios oficiales para accionar, no es obligatorio, ¿sí? Solo algunos niveles pueden tener comunicación, determinación de actividades a realizar, ¿sí? Pero no es un, una, una actividad que si no la hago, esa organización no puede seguir. No, no es como la anterior, ¿sí? Acá ustedes pueden ser partes colaborando, ¿sí? Nuestro ámbito de trabajo es las organizaciones, en este caso, formales, ¿sí? Y aquellas que seguro buscan una ganancia, o sea, las empresas, seguro, ¿sí? Raro el alumno que dice, yo quisiera trabajar en una organización sin fines de lucro. Bueno, puede ser, ¿no? Como para adquirir experiencia, puede ser, pero no es relativamente el ámbito que todos queremos. Fíjense, según el grado de centralización, nuevamente tenemos dos tipos, ¿no? Organizaciones que son centralizadas y organizaciones que son descentralizadas. ¿Cuál es la diferencia entre uno de ellos? Fíjense, acá se toma la autoridad. Hay una persona que se destaca y que cumple con esta función, ¿sí? ¿Y dónde va a estar? ¿En qué ámbito vamos a encontrarlo? Nosotros llamamos niveles superiores, ¿sí? Cuando veamos en un ratito las estructuras, tenemos esas pirámides normalmente, ¿sí? Que es una estructura que tiene una similitud, ¿no? A una pirámide y allí vamos a ir clasificando cada uno de estos niveles, ¿sí? Donde en la cúspide van a estar los jefes, los gerentes, tal vez los directores, luego tenemos los niveles tal vez medios y luego los más bajos, como dije. Acá la comunicación es fundamental entre todos los niveles, ¿no? Determinará qué tipo de información se va a mencionar entre cada uno de ellos, pero siempre respetando, ¿no? Descendente, ascendente. Y conocer cuál es la función que realiza cada uno de esos integrantes, ¿sí? Por eso tenemos que estudiar las estructuras, que ya lo vamos a hacer. Tenemos las organizaciones descentralizadas. Fíjense, acá se delegan. Hay muchas otras organizaciones que acompañan, que ayudan y que también podemos tener personal que acompaña y que va delegando esas actividades. Yo,
En mi caso, supónganse, tengo un secretario, tengo una persona que me acompaña, que hace otra actividad y yo tomo solamente decisiones, pero en base al trabajo que realizan todas las personas que yo tengo a cargo, ¿sí? Bueno, hay, ¿sí? Estas organizaciones están y también los sectores de trabajo lo vamos a observar, ¿sí? Que son actividades descentralizadas, ¿sí? Eso las van a ver seguro cuando ustedes busquen, ¿no? Y hagan ese trabajo de aplicación que les estuve contando, ¿sí? Van a encontrar alguna que cumple con estas clasificaciones. Y tenemos otras que son tal vez muy sencillas y muy conocidas, que yo estoy segura que las han estudiado. Tal vez cuando hicieron sus estudios, tal vez en primarios, secundarios o en algún otro ámbito que ustedes estén insertos, conocen, ¿no? Estos tipos de organización que pueden ser ámbito de trabajo. Según la actividad, ¿sí? Acá vamos a tener la empresa en sí, pero que va a ir variando de acuerdo a la actividad que va a realizar y que luego va a vender esos productos. Por eso digo que es la imagen que nos imaginamos es una empresa. Quien produce, ¿sí? Elabora esos bienes y luego lo que busca es, por supuesto, la venta y una ganancia. Pues tenemos nosotros acá según el tamaño, ¿sí? Acá podemos ir hablando de acuerdo a la cantidad de personal que tenga, ¿sí? Y que cuando más grande sea el personal, es más complicado realizar, ¿no? Todas esas evaluaciones, que debemos tener una serie de registros, pero desde nuestro ámbito hay muchos sistemas, ¿sí? Muchas aplicaciones que se cargan, ¿no? En las máquinas, en las computadoras, y nosotros podemos ir completando, porque ya están preestablecidas, nada más, ¿sí? Fíjense, casi tenemos o trabajamos en una empresa muy grande, ay, qué complicado, ¿no? Desde seleccionar el personal, poder realizar en ese momento las pruebas, los test, ¿sí? Sería, en su momento, era muchísimo trabajo. No voy a decir que ahora no lo es, pero nos podemos apoyar en todos estos medios informáticos. Acá, según su tamaño, van a ser pueden ser pequeñas, ¿sí? O micro, empresas medianas y bueno, aquellas que son muy, muy grandes, que superan la cantidad de, por supuesto, de empleados, hablamos arriba de 1.000, de 2.000 empleados, donde nuestro trabajo también se puede realizar. Según el ámbito geográfico, ¿sí? Ustedes pueden insertarse seguro en una regional o en una nacional. En una local también puede ser, pero es muy pequeñita, tal vez donde no está esta figura de recursos humanos. Sí puede ser en una multinacional, ¿no? Como así también en una transnacional, o sea, ubicada en aquellos países limítrofes sería. Y después tenemos estas otras, ¿no? Según la propiedad del capital, súper sencillas de estudiarlas, públicas, privadas y mixtas, donde la diferencia que marca cuál será. El dinero, ¿sí? Eso es básico. Nosotros podemos trabajar en todas, ¿sí? Esa es la virtud que tiene nuestro trabajo, que tenemos muchas áreas para insertarnos. Tenemos estas, ¿no? Según la forma jurídica. Hablamos de empresas que pueden ser, u organizaciones que pueden ser unipersonales, colegiadas, decimos, o institucionalizadas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Unipersonal, tenemos una persona que es la que dirige, por supuesto que va a tener apoyo de otras, pero es la que se toma a cargo todas las funciones, puede delegar, eso sí. Colegiadas, acá tenemos muchas,
¿no? Áreas o muchas organizaciones que se integran y brindan en este caso diferentes servicios para los clientes, los consumidores, si ustedes les quieren llamar así, está bien. Después tenemos las institucionalizadas, son aquellas donde varias instituciones, ¿sí? También se organizan, ¿no? Y brindan diferentes actividades para que las personas tal vez puedan tener algún beneficio, ¿sí? O una actividad que resuelva, en este caso, bueno, su vida, ¿sí? Y nosotros podemos trabajar en todas, ¿sí? Es amplio nuestro, que el líder les preguntaba el primer día, me acuerdo, ¿dónde podría insertarse, ¿no? Un auxiliar en recursos humanos? Pero es muy, muy amplio las funciones y los sectores donde ustedes pueden ejercer, ¿sí? Pero es importante que también conozcamos los recursos, que yo les mencioné así muy rápido, recién no profundicé, y que son exactamente 5 recursos que toda organización debe tener para que pueda funcionar, ¿sí? Nosotros vamos a formar uno de esos, que es de recursos humanos, por supuesto, ¿no? Quienes vamos a ser encargados de seleccionar, por supuesto, el personal y cumplir todas aquellas funciones que yo les conté, ¿se acuerdan? Que decíamos velar por los trabajadores, brindarles diferentes beneficios, que ellos tengan un trabajo tal vez más seguro y siempre que sus condiciones se cumplan, ¿sí? Eso también es bueno, una función que nosotros debemos realizar. Acá seguro que cada uno de ese personal, esos recursos humanos, van a realizar un esfuerzo físico, ¿verdad? Porque van a cumplir un trabajo. ¿Y qué buscan ellos? Una ganancia, una remuneración. Después tenemos estos, fíjense, que son súper necesarios para que determinada organización realice su actividad, que vamos a comprenderlas entre las materias primas, los bienes, ¿no? Que pueden ser muebles o inmuebles, dependerá, inmuebles todo lo que es edificios donde nosotros vamos a insertarnos, maquinarias para que los trabajadores, bueno, las utilicen y puedan producir, y después hablamos de un elemento muy importante, ¿no? Que es los recursos o elementos financieros, el dinero y todos los otros medios que vamos o que conocemos, ¿no? Los cheques y demás documentos que son de pago. Después tenemos estos, ¿no? Los recursos naturales que una organización o una empresa puede utilizar, ¿sí? Para, bueno, poder utilizarlas para elaborar determinados productos, ¿no? Puede ser utilizar ese medio que acá les coloqué algunos, fíjense. Tenemos tierra, ¿sí? Puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser la luz, ¿sí? Que muchas empresas tienen, ¿no? Y utilizan estos recursos y forman mini empresas o grandes empresas normalmente. Después tenemos acá los recursos tecnológicos. Nosotros los necesitamos desde nuestro ámbito para que hagan nuestro trabajo más sencillo, podamos cumplir, seamos eficientes, ¿sí? Y lo hagamos de manera rápida. Acá sí, mencioné algunos, ¿no? Las maquinarias, los métodos que se van a utilizar, ¿sí? Para que nuestro trabajo sea más rápido, como así también de los que producen. Y que cuando mencionamos este tema me dicen, y sí, muy bueno todo esto de las máquinas, de los métodos, pero normalmente va reemplazando al hombre, me dijeron en algún momento. Sí, es cierto, la verdad que es cierto, pero siempre va a haber personas que tengan que acompañar a ese grupo, ¿no? de trabajo. Recursos intangibles es lo más importante, ¿no? Que desde nuestro ámbito vamos a buscar
buscar y vamos a tratar que esa empresa siempre se destaque, ya sea por la atención, si así fuese, teniendo, por supuesto, profesionales que puedan cumplir con esos requerimientos. Cuando hablamos de calidad, en cuanto a la elección de profesionales de diseño, puede ser, supónganse, ¿no? De producción, y que van a hacer que esa empresa se destaque del resto. Y, por supuesto, van a tener un muy buen prestigio. Acá esto trabajan las empresas de manera constante, ¿no? Para poder competir y sobresalir, bueno, de otras empresas que en este caso son su competencia, ¿sí? Ahí nosotros vimos, así de manera rápida, digo, porque hicimos una mirada muy, muy generalizada de lo que es una organización, ¿sí? Que ustedes van a tener este power, yo creo que se los habilité, y nos queda conocer las estructuras, que lo vamos a ver, ¿sí? Aunque sea, nos quedemos, que empezamos tarde, nos quedamos un tiempito y tratamos de ver los dos temas, ¿les parece? Yo tengo tiempito hoy de hacerlo, de quedarme, así que vamos a pasar seguro la hora, ¿sí? Veamos estructuras. ¿Qué son las estructuras? Son aquellas representaciones, me dijeron en algún momento, o es la forma en que se puede ubicar o que se asignan, ¿no? Los cargos, las responsabilidades que va a tener ese personal que ustedes han elegido, ¿sí? Acá van a ver, fíjense, vamos a ver esta imagen que les va a ser mucho más sencilla y puedan hacer el seguimiento de los temas, ¿sí? Acá está, un concepto que es muy útil que lo manejen, ¿sí? Eh, Tal vez textual o como ustedes lo puedan entender, está muy bien. Yo acá les coloco que la estructura organizacional es una forma en que se asignan los cargos o las funciones. ¿Quién las va a asignar? ¿Quién las va a analizar? ¿Quién va a ayudar, en este caso, al personal? O en ese caso, los postulantes, ¿sí? Ellos van a presentar su currículum, nosotros vamos a analizarlo, vamos a ver si nos es útil o no para descartar ese perfil. Y si es así, vamos a dejarle responsabilidades que tenga a cargo, ¿no? De acuerdo a las aptitudes, a las aptitudes y a las actitudes que tenga, ¿no? Pues son dos ámbitos distintos. Ellos, por supuesto, que van a tener objetivos para cumplir, ¿verdad? Como toda organización tiene objetivos planteados, que normalmente no los podemos cumplir así de manera rápida, ¿verdad? No, uno tras otro, uno no. Fijamos un tiempo, ¿no? En las condiciones en que la empresa se encuentre y vamos llevando adelante cada uno de esos objetivos. Nosotros decimos a corto, a mediano, a largo plazo. Depende de la importancia y la disponibilidad, muchas veces económica, ¿no? Que realmente es así, ¿no? Que es la que determina qué actividades se pueden realizar o tal vez, bueno, extendemos el tiempo porque no tenemos el personal o las condiciones no son las factibles, ¿no? Para llevarlas adelante. Que tienen una pequeña síntesis, ¿no? De qué permite las estructuras organizacionales. Fíjense, para nosotros es imprescindible poder determinar los distintos departamentos que forman una organización. Claro, no tenemos solamente el de recursos humanos, no. Tenemos el de administración, tal vez tenemos uno un tecnológico, que es el que nos acompaña en toda la parte técnica, ¿sí? Vamos a tener las diferentes secretarías, ¿sí? Y nosotros vamos a tener personal que lo vamos a seleccionar, ¿sí? Y vamos a
darle la responsabilidad bueno, que deba cumplir, de acuerdo a sus conocimientos, ¿verdad? Acá decimos que esta estructura les va a permitir crear un nivel jerárquico, claro, de acuerdo, por supuesto, a los estudios, a la función que se ve adelante y las responsabilidades que tengan a cargo. Nosotros decimos delinear los perfiles desde los puestos. ¿Cuál sería? Poder seleccionar a aquel personal que se destaque y que cumpla con los requisitos que nosotros necesitamos como empresa, ¿sí? Para ser, en este caso, parte de una empresa o de una organización. Y a partir de allí vamos a definir las actividades que va a realizar cada uno de ellos bueno, que ya son parte de la empresa. Acá decimos, fíjense, facilitan de una manera rápida, muchas veces, la división de tareas. Claro, porque ya está fijado cuál es el sector encargado, supónganse, del área financiera, ¿no? Ya está determinado cuál es la división de trabajo que vamos a observar en ese departamento. Sí, seguro que vamos a pedir, ¿no?, que su trabajo se realice con eficiencia, efectividad. Bueno, nosotros evaluamos esos conceptos, ¿sí? Y que el fin último, que es evitar todos conflictos, ¿no?, que puedan surgir, diferencias que se dan. Y nosotros somos los encargados de resolverlas, de acompañar a ese trabajador que está transitando tal vez algún problema que puede ser intergrupal con sus propios compañeros o puede ser en algún momento interorganizacional con determinados sectores de la empresa o puede ser, tal vez decimos nosotros, que tiene problemas con él mismo, ¿no? Que es intrapersonal, ¿sí? Bueno, allí tenemos otro aspecto para analizar, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos conocer y ayudar a otras personas a que realicen un trabajo tal vez más tranquilo y que la empresa cumpla, ¿no?, con las políticas que yo siempre digo que se han establecido, se han fijado y que ustedes las han planteado, ¿sí? Por eso seleccionan el personal y después están de acuerdo a los requerimientos y a las condiciones que la empresa puede brindarles, ¿sí? Si no es así, van a ver que van a tener un mal clima, decimos nosotros, laboral, ¿sí? Surgen conflictos. ¿Y quiénes son los encargados de resolverlos? Ustedes, ¿sí? Cada sector, cada trabajador se va a acercar a ustedes y van a pedir, en este caso, que los ayuden, ¿sí? Para que su ámbito de trabajo sea favorable, ¿sí? Un clima insostenible, yo creo que nadie podría cumplir sus actividades, ¿no? No hay acompañamiento, no hay guía, no hay seguimiento, no hay nada si se da. Bueno, si hay problemas, ¿quién los puede solucionar? Nosotros. Desde nuestra área hay una serie de maneras, serie de encuestas que podemos llevar adelante para conocer cuál es el sector conflictivo o tal vez la persona que está ocasionando tal vez algún problema, ¿sí? Y vamos a resolverlo. Acá fíjense, hay los tipos, ¿no?, de estructuras que yo decía recién, tipos de estructuras organizacionales, varias, ¿sí? Si nos ponemos a mencionar, no terminaríamos, son muchísimas, aproximadamente unas 20, 25 estructuras. Nosotros vamos a ver las principales, las que podemos observar en casi todas las empresas. Miren acá, tenemos la primera, que es lineal. Miren las características. Se basa fundamentalmente en los niveles de autoridad. ¿Cuáles son los niveles de autoridad? Bueno, los gerentes, los jefes
y muchas veces nosotros somos un nivel de autoridad, ¿sí? Porque somos los encargados de seleccionarlo, de evaluarlo y muchas veces acompañar las decisiones de los niveles superiores. Acá decimos que se manejan un sistema de decisión centralizada, ellos mismos. Entre ese grupo de trabajo se toman las determinaciones. Y muchas veces tiene esta forma que yo decía recién, son pirámides, ¿sí? Donde es visible en su cúspide niveles superiores, medios y luego tal vez los más bajos, decimos nosotros, ¿no? Miren estas características que yo les coloqué aquí. Mientras más alta es la jerarquía de los puestos, ¿no? De las funciones que realizan, cada de estos grupos, ¿no? De trabajo, muchas veces pueden llegar a tener conflictos, ¿sí? Que siempre los vemos y tenemos que empezar a entender cuál es el conflicto y muchas veces hacemos una rotación de ese personal. No pueden estar juntos porque tal vez hay diferencias y necesitamos a los dos, porque sería muy fácil dar la baja a uno y continuar con el que tal vez tenga una evaluación de rendimiento muy favorable, ¿sí? Pero no, muchas veces debemos primero hacer esa rotación, a ver, y evaluamos, ¿sí? Y determinamos. Acá fíjense, tienen un ejemplo y que estoy segura que lo pueden ver. Pueden ver la similitud de una organización lineal, ¿sí? Fíjense, hay una pirámide. En su nivel, por supuesto, superior, como dije recién, con la figura, puede ser del gerente, jefe o director, ¿sí? Que cumple las funciones y que hay gente, dueños, sería en ese caso. Gente, dije yo, que está esperando, que velan muchas veces por, bueno, buenas ganancias, que el personal sea óptimo, ¿sí? Y nosotros vamos a formar este tipo de departamentos, ¿sí? Donde vamos a tener seguro cargos descendentes que nosotros vamos a direccionar, vamos a ayudar a que ellos puedan cumplir las actividades que nosotros hemos otorgado, ¿sí? Siempre lo vamos a manejar de esa manera. Como así también vamos a acompañar al trabajador ante determinados conflictos, como dije, no va a quedar desamparado, no. El área de recursos humanos es para que ellos se sientan, bueno, acompañados en alguna circunstancia, supónganse que se vulneren, ¿sí? Los derechos del trabajador y área de recursos humanos tiene esa función. No solo seleccionar, como siempre se observa. Miren acá, tenemos otro tipo de estructura que es horizontal. Fíjense, hay pocos mandos medios de autoridad. ¿Quiénes serían los pocos mandos medios de autoridad? Ustedes y otra persona, ¿sí? ¿Quién va a recibir, por supuesto, órdenes de los niveles superiores? Pero acá decimos que muchas veces el contacto que se va a dar es con los trabajadores de primera línea. Como decía yo hace un rato al principio, ¿no? Solo aquellos que tienen un cargo, bueno, bastante elevado, ¿sí? Y que trabajan a la par con el grupo de trabajadores, pero que su función es otra. En este caso es evaluarlos, hacer el seguimiento y el acompañamiento, ¿sí? Acá fíjense que tienen una pequeña imagen, ¿sí? Donde pueden ver la distribución del personal de manera horizontal, ¿sí? Ahí lo van a poder ver y van a entender tal vez mucho más claro, ¿sí? A ver, esperen. Ahí lo vemos. Se viene portando muy bien nuestro sistema.
Ahí está. A ver, esperen. Ah, es este el que yo les quiero mostrar. Y vienen otra cosa. Ahí lo mostramos. Donde hay una característica entre todos, ¿sí? A ver, que no me deja compartirlo. A ver, esperen. A ver. Ahí yo creo que sí van a poder. Ahí está. Ahí podemos. Fíjense cómo es la distribución, ¿no? Es horizontal. ¿Quién es el cargo o función que siempre vamos a encontrar? La de un director, ¿verdad? Sí, está el director general, quién es el que acompaña, dirige, ¿sí? Las funciones de todos estos sectores. Y que estos sectores tienen a su vez responsabilidades y hay personal que las realiza. Y que ustedes van a seleccionarlos, van a ayudarlos, van a acompañarlos, van a seguro evaluarlos, como dije, y van a buscar que ellos tengan, bueno, todos los beneficios posibles, ¿sí? De acuerdo a la función y, bueno, a la actividad, por supuesto, que realizan. Aquí tienen otra, fíjense, que es funcional. La misma palabra, yo creo que ya les está dando una idea cómo sería este tipo de estructura funcional. Vamos a agruparlos de acuerdo a la función, ¿no?, específica que tenga el trabajador o en este caso, el grupo que se va a ir formando, ¿sí? Decimos nosotros acá que tienen o ocupan cargos similares. Fíjense acá, ¿no? Todos los empleados dependen de un supervisor, claro, es fundamental. Para mí, yo lo necesito, ¿sí? Porque él me va a guiar. Pero también acá nosotros vamos a tener en cuenta que cada uno de esos equipos que se van a formar, ¿sí? Tienen a su vez la función de ser departamentos especializados, ¿sí? En determinadas, bueno, áreas que algunas veces podemos encontrar estas. Puede ser de marketing, de ventas, ¿por qué no? De producción, ¿sí? Y luego ya tenemos el área administrativa contable, ¿sí? Pero lo fundamental es que cada una de estas eh, estructuras o de este grupo de personas van a estar agrupadas y van a formar equipos o departamentos especializados para determinada actividad, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Ustedes los van a elegir en algún momento, ¿sí? Van a iniciar esa búsqueda. Aquí tienen, fíjense, es un ejemplo nada más de este tipo de estructura donde podríamos nosotros acompañar, fíjense, y estar presente con nuestra actividad. En esta imagen pueden ver, todos dependemos de un nivel superior, un gerente, un jefe, y a su vez tenemos las diferentes áreas que van a constituir una empresa. Donde si nosotros pensamos, todas estas áreas, por supuesto que están realizadas por recursos humanos y que ustedes van a tener que, en un primer momento, como dije, seleccionarlos, acompañarlos, y en algún momento tal vez, bueno, despedirlos porque han cumplido sus años de servicio, que es lo más favorable, y después tenemos que también estamos presentes y solicitamos esa baja, ¿no?, del personal. Tiene que pasar muchos aspectos antes que pase esta situación, ¿no? Incumplimientos, tal vez, puede ser, no se respetan las normas establecidas, bueno, ¿no? Que no haya una muy buena relación, ¿sí? Acá fíjense que tenemos otra, que es similar a la anterior, pero en este caso hablamos de que es una estructura divisional, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Los trabajadores
van a estar organizadas de acuerdo al producto, ¿no? O al servicio que esa área pueda producir, sería en ese caso, ¿sí? Acá, fíjense que nosotros decimos que hay un responsable del área, ¿no? Que decimos nosotros que tiene que ver con el flujo de tareas, ¿no? Nosotros podemos acompañar en este caso si no hay la presencia tal vez de un supervisor. Es medio extraño que no esté presente, ¿no? Pero podemos ser, ¿no? Los responsables de ese muy buen funcionamiento, ¿sí? Y la muy buena distribución de las actividades y quizás lo hacemos antes, ¿no? Cuando ustedes necesitan ese personal, ya están haciendo una división del trabajo. Para cada área, cierta cantidad de trabajadores, ¿sí? Consciente o inconsciente, se lleva adelante este tipo de trabajo. Y luego ya vamos a organizar y distribuir al personal, ¿no? Que cumpla con las condiciones que la empresa requiere. Tiene un perfil, decimos nosotros que es el idóneo, ¿no? Para llevar adelante, bueno, determinadas responsabilidades. Tenemos otro, ¿no? Matricial. Este también es muy conocido, seguro que lo han visto, ¿no? En algún momento, o tal vez no. Fíjense qué significa matricial. Se organiza, por supuesto, a través de una división de actividades similares a la anterior, pero miren la característica que tiene. Hay un supervisor que se encarga de llevar el área de proyectos y también tenemos otro que se encarga de supervisar las funciones en sí. ¿Sí? Es parecido a la anterior. Pero en este caso está la presencia de varios supervisores, ¿sí? Normalmente es uno por diferentes actividades, ¿sí? Esto también, aquí a nosotros nos encanta cuando tenemos varios supervisores, porque podemos obtener dos visiones en algún momento que son distintas y en otros momentos que pueden ser similares, ¿sí? Para nosotros elaborar los diferentes evaluaciones, los informes, ¿no? Es, es como que nos gusta tener varias opiniones, ¿no? Y tomar tal vez una determinación, podemos consensuar algunas veces, ¿no? Compartir, bueno, opiniones de observar el desempeño, ¿no? O que nosotros podamos también acercarnos, ¿no? A esos sectores. No tener, como dije, creo el primer día, un cargo que es oculto, ¿sí? Que no, ¿qué trabajo? ¿Dónde está el área de recursos humanos? No, que sea activa, que sea visible. Aquí fíjense que hay un ejemplo, ¿no? De una organización que tiene justamente esta estructura matricial, donde sí hay directores de proyectos, como así va a haber también directores de jefes de cada una de esas áreas. Todos trabajan mancomunados, ¿no? Todos necesitan el uno del otro, que es necesario para realizar cualquier proyecto, ¿no? O llevar adelante una actividad y que va a dar al éxito, ¿no? De la organización. Nosotros vamos a dirigir a todos, vamos a tener en este caso la obligación de trabajar por ellos, ¿no? Para que tengan primero sus trabajos sean valorados, sus derechos también, ¿sí? Como trabajador, un sueldo digno, las condiciones también en las que se presenta la empresa, aunque aquí tenemos otra área que yo dije, es un área que también nos complementamos, que es el área de seguridad e higiene, ¿sí? Que tal vez la hacemos a un lado, pero que sí o sí toda empresa debe tener
un auxiliar o un licenciado en seguridad e higiene, ¿sí? Porque nosotros nos complementamos. Hay áreas que son exclusivas, como por supuesto de cada rol, pero que nos acompaña aquí a que la empresa pueda cumplir, ¿no?, con todos los requerimientos en base a las diferentes leyes, que el personal tenga seguridad al momento de realizar sus actividades, que se cumpla, ¿no?, sí o sí el uso correcto de sus equipos, ¿no?, los famosos EPP, y que muchas veces aquí se preserva la vida, ¿sí? Y que trabajamos de manera conjunta en algún momento, ¿sí? Tenemos ¿no? Otra estructura más que es central, ¿sí? Fíjense, acá es propio, no es para todo tipo de empresas, es exclusivo, es para empresas muy, muy grandes, ¿sí? Y que la característica fundamental es que, fíjense, cada uno de los empleados debe responder a varios supervisores, no tiene uno o dos, sino que hay diferentes supervisores para acompañar en este caso a los trabajadores. Aquí nos gusta muchísimo, nuevamente, opiniones, visiones, ¿no?, que pueden ampliar el momento de realizar nuestro trabajo. Aquí tienen por qué es importante. ¿Y todo esto para qué estudiamos nosotros si el fin que buscamos es tal vez formar parte de una empresa, seleccionar el personal, que normalmente eh, siempre se destaca nuestra actividad porque hacemos esto, ¿no? Seleccionar personal, evaluar, nada más, como muy, muy resumido nuestras actividades. Y no es así. Hacemos muchísimas, cuidamos en este caso al personal. Tienen la importancia, fíjense, son muchísimas. Yo siempre voy a hacer hincapié en las más importantes. ¿Brinda un orden para la empresa? Claro, a mí esto como en el área nuestra de recursos humanos es fundamental, el orden, ¿sí? Esa estructura a mí me lo permite. ¿Por qué? Voy a tener ubicado a cada personal de acuerdo al rol y a la profesión específica que cumpla, ¿sí? Y yo poder determinar muchas veces cuando tenemos que tomar personal o áreas que están con algún conflicto, ¿sí? Y que debo resolverlo. Permite diferenciar las tareas y responsabilidades. Sí, nos va a permitir porque nosotros somos los que elegimos a ese personal, conocimos a ese personal y vamos a evaluarlo también. Permite a los trabajadores que sepan a dónde están ubicados o con quién dirigirse. En algún momento, claro, ¿no? Normalmente como cuando somos nuevos, ¿a dónde es el área que yo debo dirigirme por determinado problema? Estas estructuras nos sirven, ¿sí? Después decimos que es un vehículo o un medio, yo diría un nexo, ¿no? Para que todo el personal pueda tener, en este caso, una muy buena ubicación, ¿no? Y saber, especialmente como dije recién, a dónde y con quién me debo dirigir. También es fundamental en el caso de nosotros poder identificar quién es el cargo dependiente uno de otro. ¿Con quién debo hablar? No sé, supónganse, a ver, tengo un conflicto. ¿Quién es el área responsable de esta actividad? Bueno, acá está el área de recursos humanos. ¿Quién es el encargado de llevarla adelante? Tenemos que conocer las licencias, ¿sí? Que hubo una serie de modificaciones que las vamos a relacionar nosotros y vamos a conocer lo nuevo, ¿no? Cómo es
cómo se maneja ahora, en realidad en tiempo de prueba sería, y otros aspectos más relacionados a este tema. Pero volviendo a esta estructura, es una gran ayuda el que nos permite a nosotros conocer, bueno, específicamente al personal y a las actividades que realice. Pero acá fíjense que hay un aspecto más. Yo dije, recién vimos estructuras. Hay un elemento o un concepto muy, muy importante para nosotros, que son los famosos organigramas, ¿sí? Estos organigramas ustedes pueden hasta muchas veces formarlos, ¿sí? Y fíjense por qué. Decimos nosotros que es una pequeña representación gráfica, ¿sí? Está la imagen, la puedo visualizar. ¿De qué? De la estructura jerárquica. Todas esas que nosotros vimos van a quedar representadas en este organigrama, ¿sí? Y que nosotros vamos a poder entender de manera rápida los sectores, la persona a cargo, ¿sí? Y es muy importante cuando tenemos que distribuir las funciones, responsabilidades y tareas, ¿sí? Es nuestra ayuda. Y acá decimos también, como dije yo al principio, cuando yo soy nuevo, me dirijo hacia esos organigramas que normalmente están muy visibles a la entrada de las empresas y voy a saber, ¿no? ¿Quién es el personal con quién yo debo tratar determinado tema, ¿sí? Pero hay unas características, ¿sí? Hay tres características que este organigrama sí o sí debe tener, ¿sí? Un organigrama, supónganse, desorganizado, incompleto, no, la verdad que no lo podía tener porque ni yo lo entendería, ni el personal, por supuesto, podría ubicarse. Si tiene muchísima información, ya quedaría bastante bastante recargado, ¿verdad? No, no podría ser. Estos organigramas, fíjense cómo deben ser. Deben ser claros, ¿sí? Deben ser breves y ordenados. Claros en el sentido de que respondan a esa estructura. Breves que tengan la información precisa. El sector, ¿no? La persona encargada, normalmente se coloca, si tienen algún título, lo colocamos, ¿no? Ingeniero, tal vez arquitecto, dependerá la empresa. Y su apellido y su nombre. No podría estar desorganizado, ¿verdad? No tener personal que están invertidos, no. Tiene que tener sí o sí estas características. Claro, breve y ordenado. Sí o sí deben respetarlo, ¿sí? Y así van a poder llevar ustedes esta primera parte de una organización, que es el ámbito de estudio ahora y que ustedes, bueno, en algún momento van a insertarse. Estoy 100% segura que así va a ser, ¿sí? Y nosotros con esto ya vimos, segundo tema, cumplimos, ¿no? Nos quedaría uno más, que es bastante extenso, ¿no? Que es cultura organizacional, que es un complemento, ¿no? Donde si todos nos manejaríamos la misma forma de trabajar, de actuar, el mismo vocabulario y que lo debemos tener, ¿no? Toda empresa podría manejarse de manera correcta, no surgirían conflictos y nuestro trabajo tal vez sea un poco más liviano, ¿sí? Hay unos elementos que la forman a cultura que son fundamentales para que el trabajo se dé de manera correcta, ¿sí? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿sí? Así no se hace demasiado extenso y no se duerman, ¿verdad? ¿Qué decís, Janine? No, no se van a dormir, ¿verdad? No, todo esto es como
fundamental o el principio que nosotros debemos conocer para insertarnos en una empresa o en una organización. Y después ya vamos a ir trabajando y conociendo ámbitos específicos de nuestro departamento, ¿sí? Pero primero es necesario conocer esta primer miradita, que la vamos a hacer muy rápido, y luego comenzamos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, a ver, ahora les dejo la palabra a ustedes. Consultas que quieran hacerme de esto que yo les conté, ¿no? O tal vez ustedes quieren contarme, hacer algún aporte, alguna vivencia que tengan, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿cómo estamos bien? Hasta ahora, si van bien, buenísimo. Si no, me consultan, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿No, no? ¿Ninguno? No, está bien, bastante claro. Bastante claro. Ay, me encantó eso, Agustín, bastante claro. Bueno, Sí, para mí también estuvo no. muy claro todo lo que vimos. Bueno, muy bien, ese es el objetivo, que ustedes me entiendan, tal vez yo hago una bajada, ¿no? Para ir comprendiendo, bueno, los temas, por si no tenemos alumnos que tal vez están trabajando o es la primera vez que tienen contacto con esta área, y que van a ir incorporando lentamente la terminología, ¿sí? Que tampoco nos podemos pedir de un día para otro incorporar la terminología, no, gradual, 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 lo vamos a ir haciendo, seguro que así. Decime, díganme, A mí me ¿ya? cuesta un poquito por el tema, bueno, de la tecnología, todo, pero sí, la verdad que explica muy claro, se entiende demasiado y eso es muy importante, sí. Y más importante lo que dijo al final, que bueno, que primero vamos a ver todo y después un examen final, eso me reayuda muchísimo. Perfecto. ¿Sí? Para que justamente esos trabajos prácticos te van a servir a vos para sentarte, ¿no? A tal vez utilizar alguna técnica de estudio, un subrayado, un cuadro, una síntesis, o el medio que ustedes utilicen para poder fijar los conocimientos y retener también, ¿no? Que eso es importante. Y después ponernos a prueba, como digo yo siempre, en esos pequeños cuestionarios que son sencillos, porque pueden ser verdaderos o falsos, podemos ir cambiando, tal vez opción correcta, elegir ahí una imagen, supónganse en algún momento, y ustedes digan, sí, corresponde a tal, o cómo actuaría yo en determinada situación, si es correcto o no, depende del tema, ¿sí? Depende del tema, va a ser la metodología que vamos a utilizar. Normalmente les agrada mucho el verdadero o falso, ¿sí? Y bueno, si es el medio que es más sencillo para ustedes, lo hacemos, ¿sí? Eso, el grupo, lo vamos conociendo al grupo, depende, ¿sí? Hay grupos que podemos insertar dos o técnicas, o tal vez cuatro, o directamente una sola durante los 6 meses, depende la cantidad, depende cómo ustedes vayan evolucionando, ¿sí? Eso lo vamos a ir notando. En cuanto al campus, yo les tendría que dejar habilitado, están cargados estos temas, les habilito, hagan los trabajos prácticos, porque la próxima semana terminamos cultura y decimos, bueno, habilitamos el sábado 9 a las 9 de la mañana y ustedes rinden, ¿sí? Van a tener varios días, sábado, domingo, lunes, ¿no? Con 3 días está bien, ¿sí? Y rinden con los 2 intentos, como lo hacemos siempre. Si nos va mal, recuperamos. No pasa nada, volvemos a restablecer ese cuestionario y lo brindan, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Decime, sí, decime. Profe, consulta, usted dijo de los trabajos prácticos, o sea, ¿lo tenemos que hacer o no? O sea, no entiendo eso. Si vos querés hacerlos para que te sea más sencillo, Ah, para uno hacer... propio. Sí, Ah, bien, sí. bien, no hay que entregar nada, digamos. No, no, Ah, no, 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 bien. no. Vos ahí de paso te vas a sentar a estudiar,
¿no? Sí. Hacer apuntes, ver, de comprender los temas y prepararte para el cuestionario evaluativo. Y esto lo que estamos viendo es el módulo 1, digamos. Sí, 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 termina en cultura. En cultura, Bien. cierra el módulo, nos queda un tema. Y empezamos ya en sí los contenidos ya de nuestra área específica de recursos humanos, ¿sí? Bien, 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 bien. Agustín, decime, a ver, ¿qué sería? No, la consultita era directamente por el tema del material que recién estaba explicando. ¿Eso entraría en el multiple choice, verdadero o falso o no? ¿Sí? Lo voy a dejar para estudiar igual, ¿no? En los módulos ¿Sí? de Todo, la todo, campus. todo, Listo. todo, todo tenés, todo para Sí, que vos... yo había hecho directamente los trabajos para, como un mini resumen, serían como apuntes que yo había hecho sobre lo que usted dio para poder estudiarlo mucho más fácil, sería una cosa así, ¿no? Claro, sí, Ah, listo. seguro. Perfecto, destacar aquello. Yo si hago verdaderos pasos voy a buscar que vos te equivoques. Entonces buscarle la vuelta, ¿no? Sí, sí, Que sí. vos te confundas. Las preguntas pueden ser tal vez capciosas, ¿no? Sí. Buscando el error. Que vos, O bastante generalizadas como para que yo tenga que buscar algo en específico, darme cuenta de las cosas y ver. puede ser, depende muchas veces el módulo, los temas que nosotros vamos viendo, ¿sí? Ujú. Algunos módulos da directamente para verdadero o falso, otro da para opción correcta, otro da para una imagen, una situación, ¿no? Cómo vos podés actuar, depende de todos los módulos que tenemos, va a ser la metodología, ¿sí? Va a ir variando para que ustedes también no se aburran de esa metodología, o algunas veces tomamos, como dije, una sola, porque es la que es más sencillo. ¿Sí? Yo tengo grupos que me dicen, Mm. no, pues, cambiemos la metodología porque es la que entendí y ya está. Bueno, está bien. El verdadero es falso que normalmente me piden, está bien, lo hacemos. ¿Sí? Profe, Dale. perdón que la moleste. No, Sí, no. una consulta, cuando tengamos que rendir esa prueba que usted nos dice, ¿eso va a ser, digamos, en vivo o cómo va a ser? Le consulto porque a mí se me dificulta todo lo que es tecnología, entonces, bueno, es como que me lleva más tiempo para poder realizar la evaluación, digamos, dónde tengo que entrar, dónde tengo que hacerla y eso. Por eso consulto. Vas a entrar en la misma plataforma, ¿no? Yo te voy a explicar, antes de rendir, vas a ingresar y vas a tener 3 días. Lo vamos a habilitar, como les dije, el sábado 9 de la mañana, domingo todo el día, lunes todo el día, y si quieren lo dejamos por primera vez hasta el martes para que ustedes lo realicen. Vos decidís en qué momento que estés tranquila tengas los 50 minutitos, ¿no? Para que vos estés insertos en esa plataforma, ¿sí? Y respondiendo tus preguntitas, ¿sí? Después, por supuesto, que el final es bastante extenso, ¿sí? No puede ser como al principio que tenemos 25 preguntitas, 28, después llegan a tener 60, y son en una hora, ¿no? ¿Pero por qué? Ustedes ya manejan todos los temas, ya hicieron su resumen, ya rindieron, ya tienen las preguntas tal vez bien definidas y no, es fácil, las responden en un ratito, ¿sí? Claro, claro, Lo van a entendí. ir adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Bien. Por eso considero útil hacer los trabajos prácticos. Háganlos, ¿sí? Es notable el alumno que dice, yo hice el trabajo, pero no sabes, lo hice en un ratito al práctico, lo hice en 5 minutos al cuestionario. Y otro dice, no, Borja, es que yo no lo hice porque la verdad no hice los trabajos prácticos y estuve casi como 20 minutos, 30 y y me equivoqué. Me dice, bueno, ¿qué dije yo? Hagan los trabajos prácticos, ¿no? Ahí está la idea, ¿sí? De hacer ese trabajito práctico, ¿sí? Bueno, me voy entonces, porque debo seguir en un ratito, ¿sí? Con otro grupo que tengo a cargo de otro curso, ¿sí? Pero les Bien. habilito, ya les dejo habilitados los temas para que ustedes hagan un repaso
y nos vamos preparando ya. Lo que nos va a habilitar ahora, ¿qué sería? Perdón. Los módulos para estudiar. Claro, es estructura, bien. estructura nada más. Lo que vimos, el Power, ¿sí? Y el material de estudio que también ahí les voy a dar, y el trabajito práctico, ¿sí? Así complementamos con lo visto antes de las vacaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí. y voy entonces. Que descansen de mí. No, de mí, no del curso, no de mí, eso sí, siempre digo. Bueno, nos vemos, ¿sí? No, perfecto. Un lindo fin de semana y nos vemos el próximo miércoles ya para concluir primer módulo. ¿Estamos? Gracias, igualmente. Gracias, profe. Dale, Que estés Rosati. bien. Nos vemos, Norma, Agustín y Janina. Y el resto, ¿no? Que van a ver la grabada segura. Bueno, nos vemos. Ya habilito los temas. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. A vos y a ustedes. Nos vemos.